Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quienes saben su profesora de biología. El tema de hoy día es la célula para el año de primero y segundo de secundaria. Antes de todo, tenemos que definir qué es la palabra célula. Bueno, la célula es la unidad fisiológica y morfológica de los seres vivos. Esta unidad se encarga de ¿qué? ¿Por qué se llama morfológica? Porque le va a dar forma. Fisiológica, ¿por qué? Se denomina fisiológica, ¿por qué motivo? Porque se encarga de la función, ¿verdad? Y genética, ¿por qué? Genética porque transmite mediante cromosomas los caracteres hereditarios de los padres a hijos. Como puedes ver aquí, tienes a una célula, es la que vamos a estudiar hoy día. Aquí está la célula, en la cual encontramos ¿qué cosa? Encontramos núcleo, nucleolo, encontramos fuera de la célula, se encuentra ¿qué cosa? Las mitocondrias, ribosomas, esos son organelos que van a estar en el citoplasma, ¿ya? Entonces, hasta el momento, tú tienes que saber qué es la célula. ¿Qué es la célula? Es una unidad de vida biológica, morfológica y fisiológica de todo ser vivo. Todo ser vivo tiene que tener su célula, y esta célula se va a encargar de diferentes funciones, ¿ya? Entonces, decimos que es morfológica porque da forma, ¿ya? Fisiológica porque realiza funciones, y genética porque transmite mediante cromosomas los caracteres para poder, cuando hablamos de genética nos referimos a que haya una transferencia de caracteres hereditarios, para que nosotros tengamos, para que se tenga esa similitud, ¿sí? Continuamos. Entonces, en este esquema podemos ver qué cosa es la célula. La célula es una unidad estructural de todo ser vivo que realiza todas las funciones vitales de los seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas funciones vitales que se van a realizar? Entonces, estas funciones son, las funciones vitales son tres, que serían nutrición, relación, reproducción. Nutrición, vamos al cuadradito donde dice nutrición. Dice, obtiene de su entorno las sustancias que necesita para alimentarse. Claro, la célula va a tener que obtener, ¿qué cosa? Sustancias para que ella pueda continuar su ciclo, ¿verdad? Ella necesita esos nutrientes. Por ejemplo, las células de nuestro organismo consiguen las sustancias de la sangre, ¿sí? Entonces, ella sería una de las funciones vitales de la célula, es obtener alimento. Y esta forma de obtener alimento se llama nutrición, ¿sí? Ella las sustancias que necesita las tiene que obtener para poder continuar su ciclo de vida. A eso nos referimos con nutrición, ¿ya? ¿Qué es relación? Relación se refiere a que va a encontrar, ¿qué cosa? Va a haber una respuesta ante un estímulo. Esa es una relación. Va a haber una respuesta interna ante un estímulo externo, ¿verdad? ¿Qué es un estímulo? Es lo que permite que el organismo en sí pueda reaccionar ante algo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el sol, cómo reaccionaba la planta ante el sol? ¿Qué pasaba con la planta? Giraba, ¿verdad? Hay algunas plantas que tienen la peculiaridad de que cuando se encuentran expuestas al sol, estas ¿qué cosa hacen? Giran a otra dirección sus flores. Entonces, su estímulo sería el sol, ¿verdad? Y la respuesta sería que la planta gira contrario a ese estímulo, ¿verdad? Entonces, eso sería una relación. Entonces, acá vamos a leer cómo es que realiza esta función la célula, que sería de relación. Reciben información de su entorno y reaccionan ante ella. Claro. Las células que forman el tejido muscular pueden contraerse y recibir una señal del sistema nervioso. Bueno, ¿cómo sucede esto? Yo te di el ejemplo de la planta. Ahora vamos a hacer ejemplo de qué, de nuestros músculos, ¿sí? Cuando tú recibes, digamos así, un estímulo externo, tus músculos pueden contraerse o como pueden relajarse. En este caso, te da un ejemplo diciéndote las células que forman el tejido muscular, ¿sí? ¿Se acuerdan que toda célula forma tejidos? En este caso estamos hablando de tejido muscular. Pueden contraerse al recibir una señal del sistema nervioso. Si el sistema nervioso ordena, por algo se llama el sistema nervioso, porque ha sucedido algo, digamos que esta persona ha tocado algo caliente y entonces tus células van a hacer que tus músculos se contraigan, sacas la mano, ¿verdad? Si yo toco una tapa caliente de una olla, está caliente, entonces mis células, mi sistema nervioso, ¿qué cosa hace? Le indica a mi tejido muscular que se contraiga, que saque la mano para que no me siga quemando,
Entonces, mi estímulo, ¿cuál sería? Esa tapa caliente que yo estoy tocando. ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería sacar la mano. Entonces, todo ese sistema, ¿quién lo maneja? El sistema nervioso. En este caso, hablando de células, ¿qué sucede? Las células de mi tejido muscular están ahí, se contraen al recibir esta señal del sistema nervioso. Entonces, hay una relación, ¿sí? Siempre está relacionado. Una relación en la cual ellas se van a comunicar. Toda célula tiene que comunicarse. Es un tipo de relación que se da, ¿sí? Entonces, la primera de las funciones vitales que hemos conocido es la nutrición, ¿verdad? Las células necesitan obtener de su entorno sustancias, sustancias que permitan continuar su ciclo de vida, para poder, sustancias que continúan su ciclo de vida, y como hablamos de nutrición, esas sustancias son para que ella se alimente, ¿verdad? Después es la función de relación. Ellas van a recibir información de su entorno y reaccionan ante ella. Esa información que reciban puede ser, como te digo, que como ese ejemplo de que si tocas la olla, la tapa de la olla caliente, hay una información que le dice el sistema nervioso a tu tejido muscular, le dice, saca la mano, y tú tienes que sacar la mano de ahí, porque el sistema nervioso ordena, ¿entiendes? Entonces hay una relación ahí, ¿sí? Y acuérdate que si hablamos de células, el tejido muscular está formado por células, ¿verdad? Células, formación de células, tejidos. O sea, a eso se debe. Ahora, última función de las células sería la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es cuando se van a originar otros individuos, ¿verdad? En este caso, otras células, si estamos hablando de células. Entonces, la reproducción también se da. Origina células idénticas a ellas, de una sola se obtienen dos células nuevas, al cabo de un tiempo, de cada una de ellas se obtendrán otras dos y así sucesivamente. Entonces, ¿es esencial la reproducción? Sí, porque esta permite que estas células sigan formándose para que se siga dándose estas funciones que realizan las células, ¿verdad? Yo necesito esta cantidad de células para que ellas realicen diferentes funciones. Cada célula tiene su función, ¿sí? Entonces necesito esa cantidad de células para que ellas, digamos, ya estas son células de tejido muscular. Entonces necesito esta cantidad de células para que formen el tejido muscular y realicen esa función. Y necesito otra cantidad de células para que formen, no sé, el tejido nervioso, ¿sí? Ajá, entonces así vamos comenzando. Em, entonces te tienes que acordar cuáles son las funciones vitales de la célula. ¿Cuáles serían? La nutrición, que ellas obtienen de su entorno sustancias para poder alimentarse, ¿verdad? La relación, que ellas, ¿qué cosa? Reciben información de su entorno y reaccionan entre ella. Y la reproducción es cuando ellas van a originar células idénticas a ellas, pero de las ya existentes, ¿verdad? Si hay una célula que va a formarse otra célula similar a ella, ¿verdad? Y así sucesivamente se van a formar en cadenita más células. Eso se llama reproducción. Continuamos. Bueno, acá hay una gráfica en la cual te digo cuáles son las funciones de la célula. En esta base de nutrición, por ejemplo, entrada y salida de sustancias. Puedes ver acá que vemos una célula que tiene esta forma así como de una nubecita. Entonces, este verdecito sería que ingresa sustancias, ¿verdad? En ingreso de sustancias. Esa sería la nutrición. La relación es cuando la célula va a reaccionar ante un estímulo de su entorno. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, acá hay una relación, ¿verdad? Hay una relación, digamos que esto de aquí va a ser un estímulo y la célula va a reaccionar ante esta relación, ¿sí? Después vemos aquí que hay una reproducción, vemos una célula y de esta célula se van a formar dos células y así se va a dar dos células por separado, ¿verdad? Es una reproducción. Entonces, nutrición, relación, ¿ya? Y reproducción, ¿sí? Esas son las funciones de la célula. Tienes que acordarte bien, ajá, nutrición, ¿qué más? Relación, ¿qué más? Reproducción, ¿sí? Continuamos. Entonces ya conoces cuáles son las funciones de la célula. ¿Qué partes tiene la célula? Vamos a ver cuáles son esas partes de la célula. Como puedes ver, hay bastantes partes que te indican a ti cuáles son las partes de la célula. Pero antes de ello, vamos a hacer vamos a conocer cada una de estas partes y después nos vamos a enfocar en las tres partes principales de la célula y después vienen las demás, que serían los agregados, que serían los organelos. En este caso vamos a conocer así el listado de estas partes y posteriormente, mediante vamos avanzando en las diapositivas de esta clase hoy día, vamos a conocer tres partes importantes que quiero que siempre te acuerdes
y lo demás ya viene agregado, ¿sí? Comenzamos. Acá nos dice membrana citoplasmática. Claro, esta la que envuelve a la célula, la envuelve, este medio de la célula está envolviendo en forma redonda que vemos aquí, sería la membrana plasmática. ¿Qué función tiene esta membrana plasmática? Su función es como una pared protectora, ¿sí? Que permite entrada y salida de sustancias para que la célula pueda obtener nutrientes para que pueda continuar su ciclo de vida, ¿sí? O sea, aparte de eso, tiene la función de protección. Entonces, función número 1, protección. Número 2, darle forma a la célula. Número 3, permite la entrada y salida de sustancias. Ese es el sistema, la membrana citoplasmática, ¿sí? Después vemos al retículo endoplasmático, que dice acá endoplasmic reticulum. Sería el retículo endoplasmático, como ves acá, ¿sí? Esto de aquí también tiene otra función. Esta es una organela en la cual va a tener ribosomas adheridos a sus paredes, ¿sí? Este es el retículo endoplasmático. Después vienen acá los ribosomas, ¿sí? Por aquí están los ribosomas, no te indica bien, pero también hay ribosomas, que es una organela también. Tenemos al núcleo, que se encuentra en el centro. El núcleo es como el cerebro de la célula. Es el que indica qué cosa va a hacer cada organelo, qué función va a cumplir, qué sustancias van a ingresar dentro del núcleo, ¿sí? Y como puedes ver, el núcleo tiene su nucleolo, que es esta cosita amarilla, este es su nucleolo, y tiene su membrana nuclear. Ah, ya, entonces la célula, como hemos entendido, tiene su pared, la membrana citoplasmática, dentro tiene organelos, como puedes ver, tiene sus organelos, ¿sí? Ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, todos se llaman organelos, y en el centro, ¿qué cosa tiene? Tiene un núcleo, y este núcleo que tiene, también tiene su membrana nuclear, ¿verdad? Y tiene su nucleolo en el centro. Como te digo, este círculo que está en el medio se llama núcleo, y este es el que dirige todas las funciones que va a realizar la célula. De ahí tiene su aparato de Golgi, su citoplasma, sus mitocondrias y sus cloroplastos. ¿Sí? También son organelos. ¿Sí? Ahora vamos a conocer las tres partes que te digo que tú tienes que acordarte sí o sí de una célula. Número 1, la membrana plasmática. ¿Sí? A ver. Entonces, en este caso, la membrana plasmática es la primera, ¿verdad? Esta de acá, la membrana plasmática. Es de color naranja. Comenzamos. ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática, conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita la célula separándolo del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de esta. Este paso de moléculas es un fenómeno llamado permeabilidad, pero la membrana no deja poseer fácilmente a todas las moléculas, por lo que es selectivamente permeable. Ya, entonces, vamos a hacer paso por paso para entender qué es la membrana plasmática. Como puedes ver en este gráfico, esta es la membrana plasmática, ¿sí? Así como ves, es una membrana plasmática. Antes de ello nos tenemos que acordar qué funciones tiene esta membrana plasmática. Función número 1 de la membrana plasmática es que esta le da forma a la célula, ¿verdad? Antes de ello, ¿qué cosa? La membrana plasmática sirve para una barrera de protección, ¿sí? Entre el medio externo y el medio interno se encuentra, ¿no? Es una barrera de protección del medio externo. Aparte de ello, tiene la función, ella, de permitir el ingreso de sustancias, ¿verdad? Pero ella es una membrana selectiva, no permite ingresar cualquier cosa, sino lo que ella reconoce como tal, que es una sustancia que necesita la célula, ¿sí? Entonces, la membrana plasmática, ¿qué es? Es aquella que le da forma a la célula, es aquella que protege a la célula y es aquella que permite el ingreso de sustancias, pero estas sustancias que van a ingresar van a ser sustancias que la célula necesite, no va a ser cualquier sustancia que ingresa. Por eso llamamos que este paso de molécula es un fenómeno llamado permeabilidad. Permeabilidad es cuando la célula, mediante la membrana plasmática, permite que ingrese, ¿qué cosa? Ingrese sustancias, ¿ya? Va a ingresar sustancias. Permeabilidad porque permite ingreso, ¿sí? Y selectiva, permeable, porque ella permite que ingrese aquellas sustancias que ella reconoce como tal que pueden ingresar. No va a ingresar cualquier otra sustancia. Y como puedes ver, la estructura de la membrana está formada, tú ves aquí como
celeste, acá en el medio puro rosa y en otro extremo celeste. Todo este compartimento que ves acá, todo esto de aquí se llama membrana plasmática. ¿Ves acá la célula? Todo de borde celeste. Esto hemos hecho un zoom y puedes ver aquí todo esto celeste, ¿ya? Celeste, rosa, celeste. Entonces es una bicapa porque hay dos capas de fosfolípidos. Esta bolita con su colita así rosa, eso se llama fosfolípido. Y estas van a formar dos capitas. Por eso se llama bicapa, ¿qué cosa? Lipídica. Porque los fosfolípidos son derivados de los lípidos, ¿sí? Proteica. ¿Por qué? Va a tener proteínas, ¿sí? Acá vemos una proteína periférica, proteína total, proteína periférica. En este caso es una proteína total. Como puedes ver, entonces, repasamos una vez más. ¿Qué es la membrana plasmática? Dice, la membrana plasmática es conocida como la membrana celular. Es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándolo del medio externo. Allá. ¿Esta qué cosa hace? Envuelve, ¿te acuerdas como te digo? ¿Qué cosa hace? Envuelve la célula y ¿qué cosa? La separa del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno exterior. ¿Sí? Es una barrera, es así. Esta es la membrana plasmática. Imagínate que aquí dentro está todo el líquido, la célula, y esta qué cosa hace? La protege del medio externo, ¿sí? Delimita. Barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada, esta de aquí, esta membrana plasmática, ¿qué cosa? Ella va a permitir entrada y salida de ¿qué? De moléculas a través de ella. Como te digo, estas moléculas van a ser aquellas que va a necesitar la célula. Entonces, como ella permite la entrada de entrada de moléculas a la célula, o sea, aquí dentro, este fenómeno se llama permeabilidad. O sea, esta membrana no va a estar así cerrada totalmente, tiene que haber entrada y salida, ¿sí? Eso se llama permeabilidad, pero no va a entrar cualquier molécula, va a entrar las moléculas que la membrana, que la célula necesita. Por eso la membrana reconoce cuáles son esas moléculas que necesita la célula y es por ello que se dice que la membrana es permeable, selectivamente permeable, porque ella selecciona cuáles son esas moléculas que van a ingresar dentro de la célula. Cualquier molécula no puede ingresar, ¿sí? Entonces ya conocemos cuál es la membrana plasmática y qué funciones tiene, ¿verdad? Protección, formación, ¿sí? Entrada y salida de moléculas, sustancias que ya necesita la célula y selectiva, selecciona cuáles van a ingresar, cuáles son aquellas moléculas que la célula permite, ¿sí? Continuamos. Entonces podemos ver aquí la membrana plasmática, la misma membrana plasmática de acá, la anterior, esta de aquí, ¿sí? Que está con color celeste, rosa, celeste. Aquí también encuentras, es la misma, miras, las mismas bolitas, el mismo centro y las bolitas extremas, ¿sí? Aquí están las proteínas que te digo. Estas proteínas rosas que ves acá, color rosa, aquí está, ¿ves? Entonces, todo esto de aquí, que son bolitas, bolitas amarillas, en otro caso eran celestes, aquí son amarillas, se llaman fosfolípidos, ¿sí? Aquí está. Y como puedes ver, las proteínas son estas de aquí. Proteína, acá hay una proteína, acá hay otra proteína, diferentes proteínas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta de aquí que tú ves así ondeado es la membrana plasmática, es esto, la misma que hace rato te nombré, ¿sí? Entonces, esta membrana plasmática principalmente está compuesta ¿de quién? De proteínas y fosfolípidos. Ahora vamos a definir qué es una proteína y qué es un fosfolípido. Para que te acuerdes, vamos a una pequeña definición, no tan extenso, sino para acordarnos. Las proteínas pueden ser glicoproteínas, lo que significa que hay azúcar. Una fracción de proteínas se puede ser también lipoproteínas, lo que significa que hay grasa y una proteína. Estas proteínas que se encuentran fuera de la membrana plasmática permiten a las células interactuar con otras células. Como ves acá, las proteínas pueden ser glicoproteínas, como te dice glico, proteínas, glico viene de azúcar, ¿no? De glucosa, glico, y proteínas de proteínas. Entonces, lo que significa que hay azúcar y una fracción de proteínas, ¿sí? Estas proteínas pueden ser glicoproteínas, azúcar con proteína, o pueden ser lipoproteínas, ¿sí? Grasa y proteínas. Estas proteínas se encuentran fuera de la membrana plasmática, algunas se encuentran fuera, algunas se encuentran inmersas también dentro, ¿sí? Como pueden ser las periféricas que se encuentran fuera
y las totales que están entre las dos bicapas lipídicas. Bicapas lipídicas, porque son dos capas de lípidos que se están formando. En este caso serían los fosfolípidos. Primera cabecita y acá están así, ¿no? La cabecita está mirando hacia el exterior y otra cabecita que está mirando hacia el interior. Como puedes ver acá, mira esto de acá. Aquí ves que las cabecitas están mirando hacia el exterior y aquí abajo las cabecitas hacia el interior. Esos son fosfolípidos, ¿ya? Entonces, ya conocemos que las proteínas pueden ser glicoproteínas o lipoproteínas. Y estas proteínas, ¿qué cosa les permite? Les permite poder interactuar con otras células, ¿ya? Miren, chicos, acá tenemos esto mismo, esta misma membrana plasmática, lo podemos ver aquí. ¿Ves? Aquí está la membrana. Pero ¿qué cosa he hecho? La que está así, la membrana plasmática está así, así. Acá está la primera capa de fosfolípidos, la segunda capa de fosfolípidos, ¿verdad? Está así. ¿Yo qué he hecho? Lo he abierto. Lo abrimos así. Ya, lo he abierto así. Lo que está así, yo he abierto así. Y me voy a dar cuenta qué hay entre cada uno de esos fosfolípidos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos fosfolípidos? Son estos de aquí, que tiene cabecita amarilla y tiene sus colitas, tiene dos colitas, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo lo abro, me doy cuenta cómo están agrupados estos fosfolípidos y qué hay, ¿no? Sobre todo me voy a fijar en las proteínas que tengo, ¿no? Para darme cuenta. Tiene esas proteínas integrales, tiene las proteínas periféricas también. Las proteínas integrales son estas de aquí, que entran desde el inicio de fosfolípidos hasta el final. Y las periféricas esas que están al borde, ¿ya? Proteínas periféricas, ¿sí? Hay más cosas, más cosas que puedes encontrar en la membrana plasmática, en el exterior, como son los glucolípidos, colesterol, todos esos. Pero, ¿qué sucede? Hoy día nos vamos a plasmar más en proteínas y fosfolípidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a repasar cada uno de estos, quizás no va a ser muy beneficioso para ti porque vas a tener que acordarte cada uno, qué es un glucolípido, qué son colesterol, qué es glucoproteína y todo eso. Pero su propio nombre te dice ya cuando hablamos de glucolípido hablamos de grasas, colesterol también grasas, ¿sí? Entonces el fosfolípido tiene esa función de formar ¿qué cosa? Esta bicapa lipídica, ¿sí? Para que se forme esto de la membrana plasmática. ¿Y qué más? También tenemos proteínas que pueden ser periféricas o totales, ¿no? Esas proteínas que vemos acá, estas proteínas, ¿ya? Ahora vamos a definir qué cosa es un fosfolípido. Dice, los fosfolípidos en la membrana se disponen de una bicapa en sus colas. Como te digo, esta cabecita y acá tiene sus dos colitas. Ese es el fosfolípido, que forma una membrana una capa ¿cómo es? Fosfolípidos, una membrana, allá, una capa. Va a formar dos capas, ¿verdad? Bicapa lipídica, ¿sí? Primera capa, segunda capa. Y como está hecho de lípidos, porque son grasas, decimos bicapa lipídica. Cuando nosotros hablamos de lípidos, nos referimos a grasas, ¿ya? Por el momento así. Cuando hablamos de lípidos, nos referimos a grasas, ¿ya? Proteínas. Cuando hablamos de proteínas, como te digo, las proteínas son aquellas que van a permitir que las células se comuniquen con otras células, ¿sí? Y esta, ¿cómo es la capa, la membrana plasmática? Es la agrupación de lípidos que van a formar una bicapa lipídica, ¿sí? Como ves acá, se está abriéndose así, y la formación de bicapa lipídica. Capa 1, capa 2, bicapa lipídica, ¿sí? Entonces vamos a leer la definición de fosfolípidos. Los fosfolípidos en la membrana se disponen de una bicapa con sus colas hidrofóbicas dirigidas hacia el interior. Estas colitas que ves acá son hidrofóbicas. Se van a dirigir hacia el interior. Hidro, agua, fobia. O sea que ellas van a tener esa forma de no querer juntarse, ¿no? Van a tener, como dicen acá, ¿no? Hidro es miedo, hidro es agua y fobia es miedo al agua. Entonces, ellas no van a querer juntarse con el agua, ¿no? Estas, que son las colitas de los fosfolípidos. Hacia el interior van a estar metidas ellas, quedando de esta manera entre cabezas hidrofílicas, ¿sí? Que delimitan la superficie externa e interna de la membrana. Claro. Entonces, estas cabecitas se van a agrupar de esa manera
la colita con colita y las cabezas van a estar en los extremos, ¿sí? Entonces, más o menos ya tenemos una idea de cómo es una membrana, en la cual, una membrana celular, en la cual vamos a diferenciar dos cosas principales, que son las proteínas y los fosfolípidos. Cuando hablamos de proteínas, ya les dije que estas se encargan de que se dé la comunicación, y estas con otras células. Y estas proteínas pueden ser proteínas, glicoproteínas, y lipoproteínas. Glicoproteínas, que significa que va a estar asociada a azúcar con grasa, y lipoproteínas, que está asociada grasa con proteínas. Discúlpame, glicoproteínas es que va a estar asociada azúcar con proteína, y lipoproteínas, grasa con proteínas, ¿ya? Y los fosfolípidos conocemos que son aquellos que presentan una cabecita y una colita, ¿verdad? Y ellas, ¿qué cosa? Van a agruparse de acuerdo a esa forma y van a formar una bicapa lipídica, ¿sí? Como puedes ver aquí, ¿ya? Siguiente. Ahora vamos a ver qué es el citoplasma. Entonces, vamos a retroceder desde el inicio para que te des cuenta una cosa. Acá tú tienes tu célula, ¿sí? Tú tienes tu célula, en la cual vemos una membrana plasmática, ¿verdad? Esta membrana plasmática, también llamada membrana celular, ¿sí? Esta membrana, como tú la ves aquí, ya hemos definido qué cosa es, para qué sirve y cómo está compuesta, ¿verdad? Ahora nos vamos al interior de la célula, que este medio gelatinoso, donde tú ves aquí frotando, que están flotando cositas, a que este medio gelatinoso se llama citoplasma, ¿ya? Citoplasma, aquí ves el citoplasma. Entonces vamos a definir qué es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma se encuentra debajo de la membrana de las células. Ya definimos membrana, ¿verdad? Ya definimos qué cosa es una membrana. Anteriormente. Todo lo que hemos visto anteriormente es la membrana celular, membrana plasmática, ¿sí? Es lo mismo decir membrana plasmática, membrana celular, ¿sí? Ahora vamos a definir qué es el citoplasma. Esto es la membrana celular o membrana plasmática, la que envuelve a la célula, la que da protección, la que tiene proteínas y tiene fosfolípidos, ¿sí? También tiene colesterol. Pero más que nada vamos a enfatizar que ¿qué cosa tiene la membrana celular? Tiene proteínas y tiene fosfolípidos. Es una capa, claro, es una capa, como dijimos anteriormente, chicos, es una capa de doble, ¿verdad? De doble fosfolípidos, por eso se llama capa lipídica, bilipídica, ¿sí? Entonces, dentro de esta membrana, como te dice acá, el citoplasma se encuentra debajo de la membrana, tú tienes acá la membrana celular, y dentro de ella está todo ese medio gelatinoso que te digo. A eso se llama citoplasma. En el citoplasma vas a encontrar diferentes organelos, ¿sí? Y estos organelos van a tener diferentes funciones, de acuerdo a qué le manda el cerebro de la célula, que sería el núcleo. Conocemos membrana celular, que anteriormente vimos, que es aquella que está formada por proteínas y fosfolípidos. Va a formar una bicapa lipídica, ¿para qué? Para que se dé, ¿qué cosa? Se dé esta propiedad que tiene la membrana, esta función que tiene, que es permeable, que permite el ingreso de moléculas, selectiva, permite ingreso de moléculas que la célula va a necesitar. Cualquier molécula no va a ingresar, ¿sí? Permeable, selectiva, va a dar forma a la célula, y ¿qué cosa más va a dar? La membrana le va a dar protección, ¿sí? Ahora, aquí está la membrana, ¿sí? Y debajo de la membrana viene el citoplasma, que es este medio gelatinoso. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el citoplasma? Es este medio gelatinoso en el cual yo te adelanto qué cosa, que vamos a encontrar qué cosa, vamos a encontrar organelas, ¿sí? Vamos a comenzar. Entonces, acá nos dice, ¿qué es el citoplasma? El citoplasma se encuentra debajo de la membrana de las células. Ya definimos qué cosa es membrana. Y que a su vez recubre el núcleo celular, ¿ya? Se trata de una de las partes esenciales de la célula. Ese es el citoplasma. Entonces, como tú puedes ver aquí, ya vamos a, palabra por palabra, vamos a tratar de entender, ¿ya? Este es el citoplasma, mira. Todo esto de aquí es el citoplasma. Como puedes ver, este medio celeste es un medio gelatinoso en el cual encontramos las organelas. Aquí esto se llama citoplasma. Te dice, el citoplasma se encuentra debajo de la membrana celular y que a su vez recubre el núcleo celular. Como puedes ver, este es el núcleo,
¿ya? Y también va a estar al borde, ¿no? Este es el núcleo y el citoplasma es todo este medio gelatinoso, va a recubrir todo este núcleo. Este redondito que es el núcleo, el citoplasma lo va a recubrir todo esto. A eso se refiere, recubre el núcleo celular, ¿sí? Listo. Se conforma básicamente por el citosol, que es el citosol. Es agua con sales y proteínas. Este medio gelatinoso se conforma por 3 componentes. El citosol, que encontramos que es agua, sales. En el citosol que encontramos agua, sales y proteínas, que con su conjunto le otorgan una densidad gelatinosa, como te dije. También encontramos el citoesqueleto. ¿El citoesqueleto qué cosa es? Son las proteínas que le dan soporte a la célula, y los organulos o organelas, también es lo mismo, que son compartimentos que tienen funciones especializadas, ¿sí? Lo vamos a llamar compartimentos celulares, porque están dentro de la célula. ¿Estos qué cosa? Estas organelas, o también llamado organulos. Entonces, ¿el citoplasma está compuesto de qué? El citoplasma está compuesto de 3 componentes, ¿verdad? Uno de ellos, ¿cuál sería? El citosol. En el citosol encontramos, ¿sí? Este medio gelatinoso que tú ves se llama citosol, en el cual encontramos sales, encontramos agua y proteínas también dentro, ¿sí? Y también está el citoesqueleto, es aquel que le da forma a la célula, ¿sí? Y después, ¿qué cosas más están? Están las organelas o organulos, ¿sí? Que están ahí flotando y ellas tienen diferentes funciones de acuerdo a que ella manda el núcleo, ¿sí? Entonces ya conocemos qué es el citoplasma. Es este medio gelatinoso. Como puedes ver aquí, el citoplasma es el espacio, te dice acá esa definición, es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Claro, este es el núcleo, que es el cerebro, ¿sí? El citoplasma está entre ellos dos, entre la membrana plasmática y el núcleo, ¿sí? Está constituido por el citosol, que ya te nombré, el citoesqueleto y los organulos celulares. ¿Qué es el citosol? El citosol es lo que encontramos agua, sales minerales, proteínas. El citoesqueleto es el que le da la forma a la célula, y los organulos son aquellos que van a rodear, como es de mitocondrias, ribosomas, eso, ¿ya? Entonces ya conocemos qué cosa es la membrana plasmática, ya conocemos el citosol, ¿sí? Ahora nos falta una cosa más conocer, uno de los 3, que sería el núcleo, ¿sí? En este gráfico tú puedes ver la membrana plasmática, ¿sí? Lo que se estoy señalando con la flechita es la membrana plasmática. Este medio que está dentro, todo donde están bastante cositas, se llama citoplasma, que ya conocimos anteriormente, hace poco. Y en el centro vemos el núcleo, ¿sí? ¿Qué es el núcleo? Se conoce como núcleo celular a un organulo membranoso que se encuentra en el interior de las células. Este organulo va a ser un organulo membranoso, ¿sí? Acuérdate, es membranoso porque va a presentar, ¿qué cosa? Va a presentar doble membrana, ¿ya? Va a presentar doble membrana en la cual se van a dar también, así como la pared celular, disculpa, así como la membrana celular, otra cosa es pared celular, otra cosa es membrana celular, ¿ya? Así como presenta la membrana celular esas propiedades que tiene, que permite el ingreso de moléculas, así también el núcleo tiene su membrana nuclear, ¿ya? Que le va a permitir ese ingreso, lo que necesita adentro, ¿ya? Entonces aquí te dice, se conoce como núcleo celular a un organulo membranoso que se encuentra en el interior de las células, eucariotas exclusivamente. Claro, las células eucariotas tienen esta membrana nuclear. Las células procariotas carecen de núcleo, ellos tienen nucleolo, ¿ya? Entonces, como puedes ver aquí, se presenta el núcleo, el que tiene una membrana nuclear, ¿ya? Y que te dice que está en el centro de la célula, y que contiene dentro el material genético de la célula, organizado en macromoléculas de ADN, que se denominan cromosomas, en cuyo interior se encuentran los genes. Entonces, dentro de este núcleo va a estar información genética. Es lo principal que te tienes que acordar, ¿ya? En el núcleo, ¿dónde se encuentra? En el interior de la célula, en el centro de la célula. El núcleo, ¿qué cosa tiene? Tiene su membrana nuclear, ¿ya? Y que dentro alberga el ADN, la información genética. Ese es el núcleo. Continuamos. ¿Cuál es la función del núcleo? Vamos a conocer cuál es la función del núcleo. El núcleo celular opera como una torre de control celular. Como te dije yo, el núcleo es la célula, es el cerebro de la célula, ¿sí?
ya que su misión primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular y en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones. Bueno, el núcleo, como te digo, es el cerebro de la célula, el cual, ¿qué cosa? Va a decir qué funciones van a realizar cada una de estos organelos que se encuentran dentro, fuera del núcleo, ¿sí? Ella es la que dirige cada organelo, qué función va a realizar, qué va a hacer. Ese es el núcleo, ¿ya? Aquí vemos una estructura en la cual se puede ver el núcleo, solito el núcleo, ¿ya? Este es el núcleo, el que está en el centro de la célula, aquí está la estructura, ¿ya? Y vemos aquí un nucleolo que está dentro del núcleo, vemos aquí lo que te dije, su envoltura nuclear, y como tal, esta envoltura nuclear presenta poros nucleares, ¿ya? Y tiene su cromatina, que es el material genético que está dentro del núcleo, ¿ya? Continuamos. Tres principales funciones que presenta el núcleo celular. ¿Cuáles son? Almacenar información genética en el ADN. Como puedes ver, aquí está el núcleo, ¿sí? Todo esto de acá es el núcleo. Aquí están los poros nucleares que permiten entrada. Y aquí está el ADN. ¿Ella qué cosa? La principal función es almacenar, ¿ya? La información genética. Sería el ADN, ¿sí? La principal función del núcleo es que va a almacenar la información genética. Segunda es que va a recuperar información almacenada en el ADN en forma de ARN. Ya. Ella recupera esta información almacenada. ¿Qué es el ARN? Es la copia del ADN. Cuando te digo copia, es la recuperación, ¿verdad? Es como la copia. Entonces, ella recupera esta información en forma de ARN. Y la última función es la que te nombro siempre de núcleo, que es que va a ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes. Ella va, ¿qué cosa? El núcleo es el que dirige y que manda. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo se va a hacer estas actividades citoplasmáticas? ¿A qué se refiere con actividades citoplasmáticas? ¿Te acuerdas que teníamos el citoplasma, que es el medio gelatinoso en la cual encontramos los organelos? Entonces, cada uno de estos organelos, mitocondrias, ribosomas, va a realizar una cierta actividad. Entonces, el núcleo, ¿qué cosa? Dirige qué cosa va a hacer cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, regula las actividades citoplasmáticas a través del producto de la expresión de los genes. Continuamos. Partes del núcleo. Podemos ver aquí las partes del núcleo. Como puedes ver, el núcleo presenta partes. ¿Ya? ¿Cuáles son esas partes? Va a presentar su envoltura nuclear, que es una doble membrana, como te mencioné. Este es envoltura nuclear. Mira. Membrana interna, membrana externa. Son doble membranas. ¿Sí? Envoltura nuclear presenta doble membrana, compuesta cada una de una bicapa fosfolipídica. Cada membrana va a tener una bicapa fosfolipídica. ¿Sí? Acá ves, primera membrana, segunda membrana. Cada una va a tener una bicapa fosfolipídica. Posee una serie de poros que permite el movimiento bidireccional, o sea, va a poseer una serie de poros. Tiene poros para que permita el ingreso ya de este movimiento bidireccional entre el núcleo y el citoplasma. ¿Sí? Va a presentar un movimiento bidireccional entre el núcleo y el citoplasma. El citoplasma es el medio externo al núcleo, donde se encuentran las organelas, no te olvides. La envoltura nuclear separa el contenido del núcleo del citoplasma y constituye una barrera selectiva. ¿Selectiva por qué? Va a seleccionar qué es lo que va a necesitar, ¿verdad? Selecciona lo que va a ingresar dentro del núcleo. ¿Ya? Envoltura nuclear, el contenido del citoplasma, incluye una barrera selectiva que impide el paso libre de macromoléculas entre el interior nuclear y el citoplasma. Esta barrera selectiva va a impedir, ¿qué cosa? Va a impedir que ingrese cualquier molécula, ¿sí? Ella reconoce la molécula que va a necesitar y esa va a ingresar, no cualquiera ingresa. Entonces, como puedes ver, ¿cuál es la primera parte del núcleo? Es la envoltura nuclear, que es una doble membrana, ¿sí? Esta doble membrana está formada por fosfolípidos, membrana 1, membrana 2, y estas membranas van a presentar un poro nuclear. Este poro es como una abertura, como un huequito que permite que ingrese una cantidad o una determinada molécula para que ingrese dentro del núcleo, y se dice que es selectiva porque va a seleccionar cuál es esa molécula que necesita. Cualquiera no va a ingresar. ¿Sí? Continuamos. También dentro del núcleo encontramos el nucleolo. ¿Sí? ¿Qué es el nucleolo? El nucleolo es el área en el interior del núcleo de una célula que se compone de ARN y proteínas. Ya.
Entonces, el nucleolo va a estar compuesta de ARN y proteínas. Ese es el lugar donde se elaboran los ribosomas, las cuales ayudan a unir los aminoácidos para formar proteínas. El nucleolo es un organulo celular. Entonces, en el nucleolo vamos a encontrar, es aquella que va a formar ribosomas, ¿ya? En pocas palabras, ¿qué es el nucleolo? Es aquella que va a elaborar o formar los ribosomas, ¿ya? Esa es la función del nucleolo. ¿Y qué es un ribosoma? Un ribosoma, como puedes ver aquí, te puse esta figura, un ribosoma es la formación, es la asociación, ¿ya? De proteínas más ARN. Como puedes ver acá hay un ribosoma que está formando, se está siendo formado por proteínas y ARN. ¿Te acuerdas qué cosa es ARN? ARN es la copia de ADN, ¿sí? Y también dentro del núcleo podemos encontrar la cromatina, ¿sí? Que es muy importante porque aquí está el material genético, la información genética. La cromatina representa el genoma de las células eucariotas. Es una estructura compacta y empaquetada, formada por ADN asociado a proteínas. Claro. Esta cromatina, como puedes ver acá en el dibujo, todo esto de aquí es una cromatina, ¿ya? Esta cromatina en forma lineal se presenta en el núcleo, ¿sí? Como puedes ver, están así, en forma lineal, y estas cromatinas se van a agrupar y van a formar cromosomas. Ellas se agrupan de diferente manera, ¿sí? Y como ves aquí, han formado cromosomas, ¿sí? Esto de acá en forma de X se llaman cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las partes del núcleo? Las principales partes del núcleo. Tenemos cuáles son, repasamos, la envoltura nuclear, ¿sí? Que cubre el núcleo, ¿sí? Esta envoltura nuclear está formada por doble membranas, una membrana interna y una membrana externa. Y esta envoltura nuclear presenta un poro. Un poro no, sino presenta poros nucleares. Y estos poros tienen la función de ser selectivos para el ingreso de moléculas, ¿ya? Continuamos. Después, otra parte más que presenta este núcleo son los nucleolos. Los nucleolos, ¿qué función tienen? Es que ellas van a elaborar ribosomas. ¿Y qué son los ribosomas? Los ribosomas están formados por proteínas y ARN, como ves en la figura. Otra más está dentro del núcleo. ¿Qué más está dentro del núcleo? La cromatina. Esta cromatina va a formar cromosomas, que va a ser el material genético, las cuales nosotros vamos a poder heredar, ¿ya? Aquí se va a guardar la información genética. Continuamos. Ahora ya terminamos las tres partes que tenemos que conocer de la célula, ¿ya? ¿Cuáles serían? Antes de ello, quiero que repasemos porque no quiero que se confundan con respecto a la célula, ¿sí? Comenzamos. De nuevo, vamos a repasar. Una pequeña repasada, ¿sí? No está de más repasar. Para no confundirnos. Conocemos la célula. Esta es la célula, ¿sí? Esta célula tiene tres partes fundamentales. ¿Cuáles son? Sería la membrana plasmática, como puedes ver aquí, la membrana plasmática. Otra parte de ellas, ¿cuál es? La membrana plasmática, el citoplasma, ¿sí? Donde se encuentran, ¿qué cosas? En el citoplasma que encontramos organelas, ¿sí? El citoplasma. Y la otra cosa sería el núcleo. Y dentro del núcleo que encontramos, encontramos el nucleolo. Estas son sus funciones. Encontramos el nucleolo. Encontramos encontramos la envoltura nuclear. Encontramos el nucleolo y la cromatina, ¿verdad? Eso quiero que te acuerdes. ¿Cuáles son las tres partes que te tienes que acordar sí o sí de toda célula? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Y te tienes que acordar las funciones de esas tres. ¿Qué función tiene la membrana plasmática? Que es protectora, selectiva, permeable. ¿Qué función tiene el citoplasma? Que es aquella que alberga los organelos. ¿Sí? ¿Qué función tiene el núcleo? Esa que es cerebro que dirige la célula, ¿verdad? Entonces tienes que acordarte esas tres. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. ¿Sí? Acuérdate eso. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. ¿Sí? ¿Ya? Continuamos. ¿Qué son los tipos de célula? Ya, conocemos qué es la célula, conocemos cuáles son las partes de las células primordiales y ahora vamos a conocer los tipos de célula. ¿Cuáles son aquellos tipos de célula? Podemos encontrar dos tipos de células de los seres vivos. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas células procariotas? En las células procariotas encontramos el material genético de ADN,
como vimos anteriormente, está libre en el citoplasma, ¿ya? La célula procariota no posee núcleo, ¿ya? ¿Te acuerdas que en el núcleo está el ADN, que te dije que cromosomas, cromatinas, eso? ¿Ya? Entonces, en el citoplasma vamos a encontrar este material genético. No va a tener núcleo en las células procariotas. Solo posee unos organelos llamados ribosomas, ¿ya? En el citoplasma, estas células procariotas solamente va a encontrar, ¿qué cosa? Se va a encontrar ribosomas nada más. No va a haber mitocondria, no va a haber cloroplastos, no va a haber aparato de Golgi, simplemente vamos a encontrar los ribosomas, ¿sí? Y este tipo de células presentan las bacterias y las arqueobacterias. Entonces, hay dos tipos de células que tenemos que conocer, llamadas células procariotas y llamadas células eucariotas. Las células procariotas son aquellas que presentan el material genético en forma circular, está libre en el citoplasma, ¿ya? Y solamente poseen unos organulos o organelos llamados ribosomas, ¿ya? Y este tipo de células va a estar presente en las bacterias y en las arqueobacterias. Después de las células procariotas vienen las células eucariotas, en las cuales van a presentar los animales y las plantas presentan este tipo de células eucariotas, ¿ya? Estas células eucariotas van a presentar su material genético, el ADN, está encerrado en una membrana y forma está en el núcleo, como dije anteriormente, ¿sí? Posee un gran número de organelos, ¿cuáles serían? Cualquiera de ellos podría ser ribosoma, mitocondria, cloroplastos, aparato de Golgi. Esos son los organelos, diferentes organelos. Tipo de estas células presentan los seres vivos, que podrían ser los animales, las plantas, ¿verdad? Células eucariotas, perdón. Entonces, tenemos células procariotas y células eucariotas. ¿Cuáles son las células procariotas? Son aquellas principal característica que tú tienes que diferenciar de las células procariotas de las eucariotas. Las células procariotas son aquellas que presentan su información genética, su ADN en forma circular, no está cubierto, no está envuelto de ninguna membrana que la cubre, es por ello que ya presenta esta forma circular su ADN, y este ADN se encuentra en el citoplasma, ¿ya? Se va a encontrar en el citoplasma. Y en las células eucariotas vas a encontrar un núcleo, y dentro del núcleo vas a encontrar el material genético que sería el ADN, ¿ya? Y aparte, en las células procariotas solamente vas a encontrar una organela llamada ribosomas. Caso contrario sucede en las células eucariotas. Ahí vas a encontrar diferentes tipos de organelas. Podría ser ribosoma, mitocondria, aparato de Golgi, retículos endoplasmáticos, ¿sí? Y este tipo de células procariotas están presentes solamente en las bacterias, ¿sí? Pero en las células eucariotas están presentes en los hongos, las algas, los animales, las plantas, ¿ya? Continuamos. Bueno, vamos a ver las células procariotas en qué se caracterizan de las células eucariotas. Como puedes ver aquí, te dice las células procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido. Como les dije, no tienen núcleo, mientras que las células eucariotas poseen contenido nuclear dentro de una membrana. Las células procariotas no presentan núcleo. Como tal, si no presentan este núcleo, este cerebro, no presentan tampoco esta envoltura nuclear, ¿ya? Y al no presentar esta envoltura nuclear, su ADN está disperso en el citoplasma, no está cubierto. Caso contrario sucede con las células eucariotas. Ellas sí presentan núcleo y presentan como tal su membrana nuclear. Quiere decir que su ADN va a estar cubierto, ¿verdad?, por esta envoltura nuclear. Aquí están las partes de cada una, la célula eucariota y la célula procariota. En la célula eucariota vemos que presenta membrana plasmática, como ya nombramos, ¿qué cosa es la membrana plasmática? Ambas presentan su membrana plasmática. Presenta su envoltura nuclear solamente la célula eucariota. La célula procariota no presenta envoltura nuclear. Ambas presentan material genético. Como puedes ver, la célula eucariota, su material genético está dentro del núcleo. Caso contrario sucede con la célula procariota. Mira su material genético, ¿dónde está? Su material genético está disperso en el citoplasma. Todo el citoplasma sería esta cosa verde, ¿verdad? Para la célula procariota, su citoplasma. Esas son las partes que presentan la célula eucariota y procariota, para que te des cuenta más o menos diferenciando cuáles son estas, ¿no? ¿Cuál sería eucariota y procariota? Un repaso más. Célula eucariota presenta núcleo. Procariota no presenta núcleo, ¿ya?
Eucariota presenta mayor cantidad de organelos. Procariota no presenta esa cantidad, presenta ribosomas, ¿sí? El material genético, ¿cómo se encuentra en la célula eucariota? Se encuentra en forma lineal dentro del núcleo. Caso contrario, en la célula procariota, el material genético se encuentra en forma circular fuera del núcleo. Está en el citoplasma. Está disperso en el citoplasma. Ya hablamos de las células eucariotas, y te acuerdas que te digo que las células eucariotas puede estar dentro de las células animales, vegetales, ¿sí? Entonces, dentro de esta célula eucariota encontramos las células animales y las células vegetales. Vamos a ver las semejanzas y diferencias de cada una de las células procariotas y eucariotas, ¿ya? Entonces, comenzamos. ¿Quién presenta envoltura nuclear? ¿Quién presenta núcleo? Claro, la que presenta núcleo es envoltura nuclear, es la célula procariota, como puedes ver acá. La célula procariota dice acá ausencia de envoltura nuclear, como tal no presenta núcleo, ¿verdad? En cambio, la célula eucariota sí va a presentar su núcleo, ¿ya? Y aquí te he puesto esta imagen en la cual hay una flechita roja que te muestra dónde está la envoltura nuclear. En la célula procariota, esta que tú ves aquí es una bacteria, es una célula eucariota. Ya las bacterias y las arqueobacterias son aquellas que van a ser células procariotas, y como tal, aquí vemos las diferencias, no va a presentar envoltura nuclear, ¿sí? Su envoltura nuclear no tiene, y su ADN, como puedes ver acá, está disperso en el citoplasma en forma lineal, ¿ya? Y aquí abajo vemos la figura, vemos una célula procariota en la cual presenta núcleo, y su ADN se encuentra en el núcleo, como puedes ver aquí, la flechita roja te está mostrándote dónde se encuentra el núcleo, ¿sí? Una vez más, célula procariota, bacterias, el núcleo no tiene, tampoco tiene membrana nuclear. Quiere decir ¿qué cosa? Que su material genético, su ADN, está disperso ¿en dónde? En el citoplasma, como puedes ver acá, en forma circular. Caso contrario, célula eucariota, ¿qué cosa presenta? Presenta núcleo, y como tal tiene que presentar membrana nuclear, y su ADN se encuentra dentro de este núcleo, ¿sí? Y se encuentra ¿en qué forma? En forma lineal, ¿sí? Esa es la diferencia principal que tienes que acordarte de las células procariotas e eucariotas. Ahora, el citoplasma. Diferencias entre el citoplasma de una célula procariota de una eucariota. Te dice acá, en las células procariotas, el citoplasma se encuentra en una organización sencilla, sin sistema de membranas. Va a presentar una organización sencilla en las células procariotas. En la segunda figura, ¿sí? Solamente se va a encontrar ribosomas y algunas que otras cosas, pero no presenta todo este sistema organizado como presenta las células eucariotas. Eucariotas sí presenta un sistema más complejo, dividido por un sistema de membranas que forman compartimentos. Van a formar compartimentos celulares que también se llaman organelos. Como puedes ver acá, la mayor diferencia entre el citoplasma de la célula eucariota y procariota es que la célula procariota presenta muy poca cantidad de organelos. Mayormente nosotros observamos los ribosomas, que serían 70S, en las células procariotas. Caso contrario, en las células eucariotas, nosotros vemos mayor cantidad de organelos, ¿sí? Como puedes ver acá, mitocondrias, ribosomas, cloroplastos, ¿sí? Esa es la mayor diferencia que tú te tienes que dar entre las células procariotas y eucariotas. En el citoplasma, ¿sí? Mayor cantidad de organelos en el citoplasma, en las células eucariotas, y menor cantidad en las células procariotas, ¿ya? Continuamos. Membrana citoplasmática. ¿Qué semejanza tienen la célula procariota y la célula eucariota con respecto a la membrana citoplasmática? Vemos acá la membrana citoplasmática entre ambas. Ambas presentan constitución lipoproteica, que presentan lípidos y proteínas. Constitución lipoproteica. Vamos a ver lípidos y proteínas. Como le dije anteriormente, la membrana presenta lípidos, ¿verdad? Que serían los fosfolípidos. Y las proteínas serían estas de aquí, que permiten la comunicación entre célula y célula. Entonces presentan lípidos y proteínas, ¿ya? Es una barrera selectiva al intercambio, claro. Como les dije anteriormente, esta membrana citoplasmática, membrana plasmática o membrana celular es lo mismo, ¿ya? Cuando te dicen así, membrana citoplasmática, membrana plasmática, membrana celular, es lo mismo. Tú tienes que pensar que es lo mismo. Son sinónimos, ¿ya? Yo le puedo decir membrana citoplasmática, como también le puedo decir membrana celular, como también le puedo decir
membrana plasmática, ¿ya? Es lo mismo. Ya, entonces, ¿qué semejanza tienen las células eucariotas con las células procariotas? Tienen semejanza en la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque van a presentar la misma constitución, van a presentar fosfolípidos, van a presentar proteínas. Y como tal, va a presentar también, ¿qué cosa? La misma función que tenía, que era la barrera selectiva al intercambio, ¿verdad? Ella selecciona qué moléculas van a ingresar a la célula, ¿sí? Ambos suceden en las dos células, ya sea procariota o eucariota. Su membrana va a tener la misma función, ser selectiva, ¿ya? Darle protección, ser selectiva, darle forma y contener a la célula, ¿ya? Entonces, acuérdate cuáles son las semejanzas entre las membranas de ambas, cuál sería la semejanza, es la constitución, cómo están formadas, ya sea por fosfolípidos o proteínas, ¿sí? Y cómo también qué función tiene, que es la función selectiva. Como puedes ver aquí en la primera imagen que te he puesto, aquí está la membrana plasmática de una célula eucariota, y aquí abajo puedes ver la membrana plasmática de una célula procariota. Como puedes ver, está formada de la misma constitución, ¿sí? Ya sea fosfolípidos o proteínas, igual arriba fosfolípidos y proteínas. Continuamos. Pared celular. ¿Qué semejanza tienen? Ya. Hemos hablado de membranas, ¿verdad? Membranas. Ahora, la pared celular solamente se presenta en un tipo determinado de células. Mayormente las que tienen pared celular son las células procariotas, que son las bacterias. Ellas presentan esta pared celular porque necesitan tener mayor protección, ¿sí? Cuando esta bacteria ingresa a tu organismo, ella necesita tener una mayor protección a tus defensas, ¿ya? Es por eso que este tipo de células presenta la pared celular, ¿sí? Ellas pueden presentar pared celular, membrana plasmática y o demás constituyentes, que sería citoplasma y no presenta núcleo, ¿verdad? Presenta nucleolo, ya no presenta núcleo. Su ADN, acuérdate que se encuentra disperso en el citoplasma. Entonces, estas bacterias pueden presentar pared celular, pueden presentar membrana plasmática y citoplasma. Caso contrario, en las células eucariotas, solamente algunos organismos presentan esta pared celular, ¿ya? Estas semejanzas que vemos aquí, que te dicen en la pared celular, situada por fuera de la membrana citoplasmática, como les dije, primero está la pared celular, después viene la membrana citoplasmática, ¿sí? Permite mantener la forma de la célula y la presión osmótica interna del citoplasma. También tiene esa función de protección, como les digo, ¿ya? Y también le da la forma a la célula, esta pared celular. Continuamos. Esta pared celular, como les dije, también tiene sus diferencias, ¿ya? Las diferencias serían en la célula procariota, presenta la mayoría de las células procariotas van a presentar esta pared celular, ¿sí? Porque ellas necesitan mayor protección. En cambio, las células eucariotas, solo algunas van a presentar esta pared celular, que serían ¿quiénes? Los hongos y en los vegetales, en las plantas, ¿sí? Como puedes ver aquí en la imagen, vemos la pared celular de una bacteria, ¿sí? Esta bacteria es azulita, como puedes ver aquí, tiene su pared celular, también llamada cápsula, ¿ya? Acá vemos una bacteria, y por aquí la siguiente figura, la de abajo, la pared celular de un vegetal, ¿sí? Desde una célula vegetal, es más gruesa, necesita mayor protección, por eso presenta pared celular, es más gruesa, ¿sí? Solamente algunos células eucariotas presentan esta pared celular, que serían los hongos y las células vegetales, ¿ya? En cambio, las células procariotas, la mayoría presenta esta pared celular. Eso tienes que cortarte. Ahora vemos aquí un cuadro, es un mapa conceptual en el cual te hago un resumen de qué cosa es la célula y qué presenta, cuáles son los tipos de célula. Vamos a leerlo juntos para que también te acuerdes. ¿Qué es la célula? La célula es el mínimo conjunto de bimoléculas capaces de realizar esta célula. Acuérdate que es la unidad vital de todo ser vivo, ¿verdad? Y esta realiza diferentes funciones, que es la nutrición, la relación y la reproducción. ¿Se acuerdan que nombramos cuáles eran esas funciones? Funciones vitales de la célula es nutrición, ¿sí? Que ella permite el ingreso de sustancias para poder continuar su ciclo vital, poder alimentarse. Relación, que es cuando ella responde ante ciertos estímulos, ¿verdad? Que está conectada con, ya sea con, como les dije, el ejemplo de que toco la olla caliente y ¿qué sucede? Las células, mi tejido muscular reacciona ante ello,
gracias a que mi sistema nervioso le ordena que saque la mano de ahí. Como pueden ver, esa es una de las funciones que sería la relación y la reproducción, que se origina una célula a partir de otra célula ya existente, ¿sí? De una célula se va a formar otra célula y así sucesivamente, sigue en cadena, ¿sí? Después vemos que existen dos tipos de células, que son las células eucariotas y las células procariotas. Como puedes ver aquí, tenemos a las células eucariotas que presentan su material genético, que está rodeado por una membrana, como les dije, ¿verdad? Caso contrario, en las células procariotas, su material genético no está rodeado por una membrana. Este material genético se va a encontrar disperso. ¿Disperso en dónde? En el citoplasma, ya que no está rodeado por una membrana, ¿sí? Acuérdate que en las células eucariotas, su ADN, su material genético, se encuentra dentro del núcleo. Y este núcleo tiene una membrana que se llama membrana nuclear. A eso se refiere, rodeado por una membrana. Caso contrario, en las células procariotas, su ADN no tiene núcleo, no está dentro del núcleo, ¿sí? Este ADN se encuentra disperso en el citoplasma, por eso te dice, no está rodeado por una membrana nuclear, ¿ya? Dentro de las células eucariotas encontramos dos tipos de células, que serían las células vegetales, como ves aquí, de color verde, célula vegetal, y célula animal. En la célula vegetal, se encuentran ellos, como su nombre dice, vegetales en las plantas. En las células animales, nosotros presentamos este tipo de células, ¿verdad? ¿En qué se diferencian ambas células? Bueno, aquí vamos a ver una diferenciación que se encuentra en los... un número uno sería la pigmentación que va a recibir las células vegetales, ¿verdad? Que son los cloroplastos. ¿Cómo son sus vesículas? ¿Tiene sus vesículas? Sí, células vegetales. Tiene vesículas, que son las que almacenan, ¿qué cosa? Almacenan agua, ¿sí? Entonces, en las células vegetales va a presentar vesículas más grandes, ya que son plantas, necesitan mayor cantidad de líquido. Entonces, las células vegetales van a presentar vacuolas. Estas vesículas llamamos vacuolas, que van a ser más grandes. Caso contrario, en las células animales presentan solamente vacuolas, pero vacuolas pequeñas, ¿sí? Pero estas vacuolas son pequeñas y numerosas. En cambio, en las células vegetales va a presentar vacuolas grandes, ¿sí? Que van a almacenar mayor cantidad de agua, ya que son células vegetales. Y van a presentar una forma prismática. Mayormente tú cuando lo visualizas en el microscopio, la célula vegetal presenta una forma prismática, ¿sí? Y a diferencias muy fácilmente, ya que va a presentar esa pigmentación, ¿ya? Pigmentación verde. La célula animal va a presentar centriolos, va a presentar vesículas pequeñas y numerosas, como te nombré, y va a ser formas variadas, puede ser ovaladas, así como tú puedes ver, ovalada, redondeada, sobre redondeada, ¿sí? Ya vimos las células eucariotas, que pueden ser vegetales y animales. Vimos algunas diferencias, que son las más específicas, para que tú te acuerdes cómo diferenciar una célula vegetal de un animal. Y también vemos las células procariotas, que les dije que no presentan envoltura nuclear, por lo tanto su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Y estas células procariotas pueden ser la bacteria, como ves aquí una bacteria, y te está presentándote sus partes, ¿sí? Continuamos. Bueno, aquí tenemos la tarea que tienes que desarrollar, la tienes que presentar hasta el día viernes a las 4 de la tarde. ¿Cómo tienes que hacer la tarea? Primero pones, como me has presentado la semana pasada igual, ¿sí? O presentas a mi chat interno. Acá te pregunta, ¿qué es una célula procariota? Copias la pregunta y pones la definición, ¿ya? ¿Qué es el núcleo y qué partes tiene? Pones la definición de qué es el núcleo y menciona las partes que tiene, ¿sí? Pregunta número 3, ¿sí? Te dice, menciona qué función tienen las mitocondrias. Pones mitocondria y pones su función. Ribosomas, ¿qué función tiene? Núcleo, ¿qué función tiene? Lisosomas, ¿qué función tiene? Cada una de estas que te he mandado a averiguar, estas 3, 4, ¿verdad? Organelas, que se llama mitocondria, ribosoma, núcleo, lisosoma, vas a averiguar y pones la función de cada una. La número 4 te dice dibujar la membrana plasmática indicando sus partes. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a dibujar esa membrana plasmática que hemos visto aquí en la clase de hoy día. Vas a dibujarla y vas a poner sus partes. ¿Qué partes presenta? ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo te dije que presentaba? Presenta proteínas, presenta fosfolípidos. Vas a dibujar esta membrana y vas a poner sus partes. Nada más. Y por último, vas a averiguar la diferencia entre célula animal y vegetal y dibujar cada una de ellas.
¿sí? Acá en el mapa conceptual tiene bastante ayuda, mira. Aquí está prácticamente la tarea. Todo lo que te pido en tu tarea está aquí en estas diapositivas. Esta va a ser de mucha utilidad para ti, para desarrollar tu tarea, y también como tal vas a repasar y aprender más, ¿sí? Aquí te digo, en la última pregunta que te pide diferencia entre célula vegetal y animal, aquí está la diferencia, ¿sí? Pero tú puedes averiguar otras más y un poco más complejas, pero aquí están las que mayormente te sirven a ti para que tú las puedas diferenciar, como se dice, ¿ya? Entonces, ya, me vas a presentar la tarea, ¿sí? Y como también me vas a presentar qué cosa, lo que has copiado de la clase de hoy, ¿sí? ¿Qué vas a copiar de la clase de hoy? Bueno, te voy a explicar paso por paso qué es lo que tienes que copiar, porque la semana pasada me han preguntado, ¿qué voy a copiar? Solamente veo algunas diapositivas, solamente tienen imágenes, ¿cómo hago? O sea, copio, dibujo, ¿qué voy a dibujar? ¿Sí? Entonces yo te voy a explicar diapositiva por diapositiva qué es lo que vas a copiar en tu cuadernito, ¿ya? Comenzamos. Número 1 que vas a copiar va a ser la definición de célula. Como puedes ver acá, dice célula, definición, todo esto de aquí copias, y dibujas esto de aquí. Es un dibujo didáctico en el cual te indica algunas partes de la célula, pero están las esenciales que quiero que dibujes, ¿sí? Y después dibujas esta estructura de aquí que dice célula y sus 3 flechitas, cada una de ellas, ¿ya? Después este cuadro de aquí, copias en tu cuaderno, pones funciones vitales de la célula y copias nutrición, relación, reproducción, ¿ya? Esta gráfica también copias, partes de la célula, ¿sí? Dibuja la célula en general y pones todas sus partes, como a modo de estar repasando también cuáles son las partes y vas diferenciando las formas de los organelos, y porque más adelante vamos a estudiar qué función tienen cada uno de estos organelos, cómo actúan en la célula, ¿sí? Entonces es necesario que tú te acuerdes al momento de dibujar, vas a estar repasando qué función, qué forma son, qué forma tienen, ¿ya? Y más adelante vamos a ver las funciones de cada una de ellas. Dibujas esto aquí también, qué es la membrana plasmática, pones la definición y copias el dibujo. Aquí igual, cada una tiene su dibujo, proteínas, de definición de proteína, y donde se encuentra, ¿verdad? Acá está el dibujo. Fosfolípidos igual acá, ¿sí? Concepto, dibujo. Definición, dibujo, ¿ya? Citoplasma, ¿qué cosa es? Su dibujo de citoplasma. Aquí también te da un pequeño concepto de citoplasma, un poco más resumido, y también dibujas esto, el citoplasma. ¿Qué es el núcleo celular? Definición, dibujo. Definición de núcleo, igual acá. Principales funciones de núcleo. Acá están las 3 funciones principales. Pones así, cada función, almacenar información genética, siguiente función, recuperar, siguiente función, ejecutar, ¿ya? Y su dibujo. Partes del núcleo, concepto y dibujo. Igual aquí, cada una de las partes núcleo, nucleolo, su dibujo. Cromatina, su dibujo. Eso vas copiando, ¿ya? En el tipo de célula, igual copias todo este esquema de aquí, como está. Células procariotas, ¿qué son? Las diferencias también aquí. En este caso de aquí, puedes copiar solamente, poner célula eucariota, célula vegetal y célula animal, ¿ya? Pones comparación, semejanzas y diferencias, también copias. Bueno, aquí lo principal que quiero que copies es de aquí, que dice diferencias entre ellas, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Y copias este cuadro que dice ausencia, presencia de núcleo, ya que presentan células procariotas y eucariotas, eso copias, ¿sí? ¿Ya? Y su dibujo también. Igual acá, chicos, copian las diferencias entre citoplasma, todo esto que ves aquí, y el dibujo. Citoplasma. Yo sé que es un poco extenso estar dibujando cada una de estas cosas, ¿ya? Pero necesito que lo dibujes para que tú te acuerdes cómo está constituido, qué partes tiene, porque si tú no dibujas no te vas a acordar. Algunas palabritas de aquí para ti quizás son nuevas y no te vas a acordar. Y como tenemos tiempo todavía, hoy estamos jueves, ya viernes, tienes todo el día a partir de ahora en la tarde, y mañana me presentarías a las 4 de la tarde, así que tienes tiempo para que dibujes, ¿sí?
Después tiene pared celular, pones aquí la definición, igual aquí pared celular, ya, y las diferencias y su dibujito, ya chicos. Ya, este mapa conceptual quiero que lo copies sí o sí, ¿ya? Lo copias tal cual como está, porque este mapa conceptual es como tu guía para que tú te acuerdes qué es la célula, qué tipos de células tiene, cómo se diferencian, célula eucariota y procariota, cómo se diferencia la célula animal y vegetal. Te ayuda bastante este mapa. Necesito que sí lo copies y así para el día del examen que vamos a tener tus repasos de ese mapa conceptual. Prácticamente este es tu resumen de todo, ¿ya? ¿Sí? No, de lo más importante es tu resumen, ¿ya? ¿Qué más? Nada más, chicos. Entonces, ahí terminamos. Me presentas la tarea el día viernes a las 4 de la tarde.